El video expuesto a continuación fue desarrollado por los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma del Caribe, Fabián Cubillos, y quien les habla, David García, y trata sobre la reducción del consumo energético mediante el uso de sistemas fotovoltaicos de generación de energía instalados en las viviendas de la costa caribe colombiana. Hace parte del curso de metodología de la investigación, cuyo asesor metodológico es el ingeniero Ernesto Cantillo. Dentro de la descripción del problema encontramos varios elementos que tuvimos en cuenta. Dentro de ellos están las restricciones que enfrentan las fuentes tradicionales de generación. Nosotros hemos observado que los proyectos de generación hídrica encuentran en forma cada vez más abierta y obstinada la resistencia de las comunidades y también las variaciones de la hidrología como consecuencia del cambio climático. Entonces, estos proyectos de generación hídrica resultan menos atractivos en el aspecto financiero y técnico. Otro de los elementos como descripción del problema está en la disponibilidad del gas en el país, ya que no es suficiente para apoyar el montaje de nuevas térmicas basadas en este combustible. Actualmente en el territorio colombiano encontramos que el gas se debe importar de Venezuela, generando entonces un aumento en el costo de producción y por ende un aumento en las tarifas para el consumidor. También se ha visto que varias plantas existentes han tenido que utilizar combustibles líquidos, que lo que resulta ser una producción mucho más ineficiente y onerosa. Otro aspecto es que la generación con energía solar o eólica o de biomasa se están instalando en forma masiva en otros países con costos competitivos. Entonces vemos que estos esquemas de autogeneración o de generación distribuida parcial o totalmente independiente de las redes están ganando espacio en Estados Unidos y en Europa. También se están incorporando con notable éxito tecnologías avanzadas al manejo de la demanda y se han convertido en un mecanismo poderoso para racionalizar el consumo de energía. Podemos observar acá entonces que, teniendo en cuenta estos elementos, se prevé una crisis y una escasez a mediano y largo plazo en materia de generación energética en Colombia. Esto va a tener consecuencias como el aumento en los precios del kilovatio hora para la ciudadanía, posible racionamiento en el consumo eléctrico, la pérdida de autonomía para la obtención de energía eléctrica, y actualmente se está importando energía de países como Ecuador y lógicamente a un costo mucho más alto. También existe un marco legal vigente que tiene ciertas dificultades en cuanto a incentivos para poder desarrollar alternativas de generación de energía. Bueno, eso dentro de los aspectos más relevantes. Es así entonces que el objetivo general de nuestro proyecto es determinar la rentabilidad y viabilidad para llevar a cabo la instalación de sistemas solares fotovoltaicos sobre los techos de las residencias de la costa caribe colombiana. También como objetivos específicos es determinar mediante procesos investigativos los valores cuantitativos promedio anuales referentes al grado de radiación solar incidente, de temperatura y humedad de la región caribe colombiana a fin de establecer los criterios adecuados de selección, instalación
y operación de los paneles fotovoltaicos. Determinar el valor mínimo y máximo de eficiencia y rendimiento de los sistemas seleccionados con base en los datos climatológicos promedio anuales establecidos para esta región. En este punto se cuenta con un mapa solar ya establecido y desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, que será de gran ayuda para cumplir con los objetivos trazados. Otro objetivo específico es determinar el porcentaje aproximado de la demanda energética promedio anual que satisface el sistema solar fotovoltaico planteado. Y por último, verificar el cumplimiento de los aspectos legales colombianos referentes a la utilización de fuentes no convencionales de energía. El marco legal actual vigente en el territorio colombiano es la Ley 1715 de 2014. Dentro del estado del arte, nosotros hicimos o desarrollamos una búsqueda de artículos científicos, principalmente de la revista Journal of Solar Energy Engineering, de la ASME, con un cuartil Q1, y se dividieron entonces por áreas de conocimiento, como lo estamos viendo ahí. Fueron el almacenamiento energético, el rendimiento de celdas, estudio climatológico, dimensionamiento, análisis técnico-económico, innovaciones tecnológicas y sistemas híbridos. Bueno, a grandes trazos pues, vamos a nombrar algunos datos importantes que tuvimos en cuenta para el estado del arte. Hay que resaltar que una de las características principales de estas tecnologías es que el estudio deriva en múltiples subcampos, como lo acabamos de ver, y se hace difícil entonces integrarla en su totalidad en un solo documento científico. Por lo tanto, hicimos el trabajo de búsqueda y selección para poder destacar enfoques y avances significativos. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, en el almacenamiento energético, donde artículos describen una serie de métodos mediante los cuales es posible relacionar la capacidad de almacenamiento energético de los paneles fotovoltaicos en relación con la demanda energética que pretenden abastecer. Para la parte de análisis técnico-económico se encuentran descripciones detalladas de procesos de diseño analizando y evaluando los costos durante un periodo de vida útil considerando diferentes variables económicas, donde se concluye la estimación de horas de producción que es elevada contra las horas de baja producción, donde la ausencia de incentivos pone en riesgo el desarrollo de sistemas de generación de energía renovable. En la parte de rendimiento de celdas encontramos unos análisis probabilísticos para determinar la capacidad máxima que puede sostener una planta fotovoltaica teniendo en cuenta las variaciones en el clima. Como sistemas híbridos encontramos sistemas bastante interesantes. Uno de ellos consiste en una celda fotovoltaica y un generador diésel, además de un convertidor de corriente continua y alterna, donde se desarrolla una técnica para aumentar la eficiencia del convertidor mediante la intercalación entre el mismo y una perturbación híbrida. Elementos en el dimensionamiento de las celdas fotovoltaicas se tienen en cuenta la inclinación y el material de superficie y factores ambientales. También se han realizado una serie de experimentos enteramente comparativos que permiten determinar la configuración, las características y los métodos mediante los cuales un sistema fotovoltaico puede alcanzar valores comparativos de eficiencia muy superiores.
la parte del marco de referencia hemos trabajado unos conceptos básicos que tanto como el estado del arte y este que vamos a ver a continuación serán desarrollados gradualmente a medida que vayamos desarrollando la opción de grado 1 y 2 requerido en el pénsul de la carrera de Ingeniería Mecánica. Entonces, como marcos de referencia tenemos el funcionamiento de un panel fotovoltaico, es como el punto base, ¿no? Y este consiste en colocar un vidrio entre una placa que absorbe calor y el sol, donde ocurre un fenómeno llamado efecto invernadero. Este fenómeno consiste en atrapar los rayos del sol o la radiación solar, impidiendo que la energía que atraviesa el vidrio vuelva a salir, efectuando una trampa energética de radiación. Este efecto es el mismo que ofrece la atmósfera al sol con respecto de la Tierra. Para el balance energético es una ecuación aparentemente sencilla, donde dice que la energía total suministrada por el sol es igual a la suma de la radiación directa y la radiación difusa. La radiación directa es la energía útil que recoge el fluido caloportador, en este caso la celda fotovoltaica, y la radiación difusa es la energía que se disipa en el exterior del captador. También se puede determinar la energía total como el producto de la intensidad de radiación incidente por unidad del captador solar térmico, eso es watt por metro cuadrado, la superficie del captador en metros cuadrados y la transmitancia de la cubierta transparente, o sea el vidrio, coeficiente de absorción de la placa absorbedora. Otro elemento, otro concepto que tuvimos en cuenta, debemos tener en cuenta la temperatura interior de una celda fotovoltaica plana. Esto tiene por objeto conseguir un máximo de ahorro con respecto a la energía convencional, y para ello se debe diseñar un sistema que nos resulte pobre en su rendimiento, lo que es equivalente a ser altamente rentable. Allí se maneja una ecuación que se define como la temperatura media, que es igual a la semidiferencia entre la temperatura a la entrada del captador solar menos la temperatura a la salida del captador. Otro concepto es el factor de eficacia, que se define como el intercambio de calor entre la placa y el fluido solar, que es lo mismo que la relación entre la energía captada y la que captaría. También existen unos elementos necesarios para poder hacer estas mediciones, como son el sensor de irradiancia, que se utiliza para medir la energía radiada incidente y que por lo general se fija en el marco de los módulos solares. Allí se compara la potencia de radiación con los del inversor y se puede obtener una vista general del funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Otro elemento es el sensor de temperatura de los módulos para medir la temperatura de las superficies, y a través de su monitoreo se pueden extraer conclusiones sobre el comportamiento de la curva de potencia. Un sensor de velocidad de viento. El criterio de eficiencia asociados al sistema fotovoltaico, y es que resulta de máximo interés predecir la cantidad de energía eléctrica que generará el sistema. Esto es un tema complejo, y las estimaciones siempre llevan asociadas a una incertidumbre. Entonces aquí las especificaciones técnicas dadas por el fabricante del módulo fotovoltaico son de papel importancia y clave en la selección del tipo de módulo para el sistema fotovoltaico. Uno de esos parámetros más importantes en el diseño y los cálculos de la instalación fotovoltaica es la potencia pico.
que se define como la potencia máxima del módulo en condiciones estándar de medida, definidas a temperatura ambiente 25 grados Celsius y radiancia solar de 1000 watts por metro cuadrado y distribución espectral correspondiente a una masa de aire de 1.g. Bueno, se manejan ahí lo que es la eficiencia pico y la eficiencia energética para obtener un valor de mérito adimensional conocido como el coeficiente global de rendimiento PR, que es el cociente entre la eficiencia energética y la eficiencia pico. Y por último, los factores de pérdida de un sistema fotovoltaico conectado a la red. Existen pérdidas energéticas debidas a diversos factores presentes en mayor o menor grado en cualquier instalación fotovoltaica que hacen que la energía inyectada a la red sea sensiblemente inferior a la energía solar incidente. Algunos de esos principales factores de pérdidas se encuentran el factor de pérdida de mismatch, que tiene que ver con las pérdidas energéticas debidas a la conexión de los módulos fotovoltaicos que tienen potencias levemente diferentes y que forman el generador fotovoltaico. Un factor de pérdidas por la deposición de polvo y suciedad. Factor de pérdidas angulares y espectrales. Factor de pérdidas por sombreado. Factor de pérdidas de potencia en los cables del circuito de corriente continua debidas al efecto Joule. Y factor de pérdidas por variación en la temperatura de la célula fotovoltaica. Por último, la justificación de nuestro proyecto entonces es desarrollar en primera instancia un modelo para la instalación de sistemas fotovoltaicos accesibles a la clase media de la población en la ciudad de Barranquilla, y en otra instancia establecer la configuración arquitectónica adecuada de las viviendas para mejorar el rendimiento de la energía eléctrica generada por paneles fotovoltaicos que sobre estos se posarían, con el primer objetivo de deshacer parcialmente la dependencia de la generación eléctrica con empresas eléctricas poco eficientes, y como segundo objetivo comenzar a aprovechar realmente el potencial energético que el sol ofrece a esta región. Eso es todo y muchas gracias por el tiempo prestado.